conversación de una mamá con su hijo abusado por los compañeros. Se transformó rápidamente en un impacto global, generó millones de reacciones de apoyo. Varios famosos, entre artistas y deportistas, lo han respaldado, invitado a eventos. Claro, este es un sufrimiento que quedó visualizado. El tema es cuánto sufrimiento hay que no se visualiza ni se distingue. Nicolás Márquez, buen día, ¿cómo te va? Hola José Luis, buen día, ¿cómo estás? Bien, recurro a vos porque hace ya bastante tiempo, desde que comenzó el malhadado tema de Santiago Maldonado y la utilización de su muerte como parte de un instrumento político, se viene hablando permanentemente de una vinculación de la RAM y del mapuchismo patagónico con montoneros. Contame, vos que estás y sondeás y mirás muy de cerca estos temas, ¿te parece que eso tiene razonabilidad, que tiene lógica o crees que es quizás una simplificación para identificar un tema que la más de las veces cuesta mucho que prenda con intensidad en la sociedad? No, mira, para mí no hay punto de conexión. Lo que pasa que me parece por un lado que es un reduccionismo, por otro lado me parece que Montoneros lo que tuvo en su momento fue una organización terrorista y en todo caso el fenómeno mapuche forma parte del indigenismo que tiene que ver, yo lo vincularía más con una insurgencia, que es un estado de agitación delincuencial, por supuesto, pero en un estado muchísimo más primitivo y muchísimo menos peligroso que no tiene potencialidad y además, si bien el indigenismo no es un fenómeno autóctono, es un fenómeno que se da en muchas partes de América Latina. Argentina es un país muy europeizado. Para mí esto es un fenómeno que hay que estudiarlo, que hay que seguirlo de cerca, pero que no tiene proyección, no tiene arraigo. El líder de esta organización es más rubio que yo y se llama Jones, o sea, se presta para la mofa. Yo no le quiero quitar peligrosidad al asunto, pero vincularlo con algo parecido a lo que ocurrió en la década del 70 me parece de una desmesura comparativa. Ahora, vos viste que hay una insistencia muy grande, sobre todo en las redes, al respecto de eso, ¿no? Por eso me interesaba conversarlo contigo. Sí, pero mira, José Luis, a mí me hacía acordar cuando surgió el fenómeno piquetero, por ejemplo, pasaba lo mismo, no había redes sociales como ahora, decirla, Claro. pero me acuerdo que se prestaba para la simplificación de decir, estos son los nuevos guerrilleros, y mira, por empezar, aquello formaba parte de un conflicto internacional, de la Guerra Fría. Las guerrillas eran utilizadas o por Cuba o elípticamente por Moscú como plataforma de conflicto dentro de un marco global. Eran muchos cientos de miles que creían en eso, que se incorporaban abiertamente y orgánicamente a eso, o por lo menos que simpatizaban ideológicamente con esos movimientos. Esto me parece un fenómeno marginal, y si bien es cierto que algunos dijeron, guarda, no los minimicen por el hecho de que sean pocos, porque también los montoneros cuando mataron a Aramburu fueron 12, es cierto eso, pero la potencialidad de crecimiento que tenía ese movimiento en función de las ideologías de la época, del conflicto que existía en esa época, y de que encima Montoneros era una organización que coqueteaba con Perón, que estaba vivo y que Perón los fomentaba para, por lo menos transitoriamente, y que eso generaba arraigo en las masas peronistas, que eran millones, y que encima Perón estaba vivo, con la influencia que tenía, respecto de la potencialidad de crecimiento y desarrollo que puede tener este fenómeno. Para mí tengo mucho más argumentos para separarlo de aquello que para vincularlo, que para trazar un hilo conductor. Obviamente es cierto que si uno escucha hablar a un cuadro de la RAM o a un dirigente tiene una articulación idiomática, lingüística, un discurso muy parecido a un agitador trotskista. O sea, habla de la lucha de clases, habla o sea, tiene una articulación del conflicto muy propia, la mentalidad de un trotskista callejero. Pero eso es cierto, pero eso es porque las izquierdas utilizan el fenómeno del indigenismo porque a las izquierdas les interesa generar conflicto. Entonces, si pueden generar conflicto por una cuestión de género, por una cuestión indígena o por una cuestión ecológica, ahí la izquierda va a estar agitando. Ellos son mandados a hacer para meterse en todos estos contubernios y tratar de fomentar la crisis y la grieta o la microgrieta, como sería en este caso. Pero yo no, digamos, para mí
creo que acá hay una situación en donde hay un gobierno signado por la corrección política, una justicia signada por la corrección política que no se anima a tomar decisiones contundentes y erradicar esto, que me parece una expresión que yo no me animaría en absoluto a hacer semejante comparación. Mira, cuando, por ejemplo, acá se está tratando de disputar una tierra o un sector de tierra que dicen que les corresponde por una cuestión ancestral. Cuando María Estela Martínez de Perón emite los famosos decretos de aniquilamiento en Tucumán, y que no era contra Montonero, sino fundamentalmente contra el ERP. Claro. Pero bueno, digamos, eran las dos grandes estructuras guerrilleras de los 70. En esa época, el ERP, y en el año 75, en febrero del 75, el ERP tenía 6.000 miembros. 6.000, organizados, armados, militarmente entrenados, independientemente de los simpatizantes. Estoy hablando de cuadros que formaban parte de la estructura. Solamente el ERP tenía 6.000. Según el libro de María Soán, que escribió la biografía sobre Santucho, en Tucumán había 500 cuadros en la selva, y por cada cuadro que había allí hay 3 de logística, solamente en la zona de Tucumán, que fue la zona de conflicto donde operó el ERP fundamentalmente. Eso, y bueno, 1/3 de la selva ya era dominada por el ERP. Ya venían matando, teniendo combates por lo menos desde mayo del 74, que venían operando, y el ERP desde el año 70, junto con montoneros en diferentes lugares. Es decir, a mí me parece una exageración. A mí me parece que el fenómeno mapuche es más parecido a un reclamo piquetero, y no lo estoy minimizando ni justificando, ni yo siento ninguna simpatía por los piqueteros, ni con este tipo de reclamos extorsivos, pero me parece una agitación de tipo delincuencial que está al límite de cometer un homicidio, de asesinar, está al límite, porque tienen armas, tienen bombas molotov, son violentos, roban granadas, es decir, están al límite, pero no tienen ni la peligrosidad, ni el armamento, ni los cuadros intelectuales, ni apoyo internacional, ni tampoco potencialidad de la ideología que ellos tienen. No, si tienen alguna en rigor yo lo que observo es que todo esto, en realidad todo esto, esta cuestión, como vos llamás, de corrección política alrededor de la cuestión indígena, nace con el famoso documento de Fidel Castro, cuando los 500 años del descubrimiento de América, denunciando el genocidio, digamos, ¿no? Es decir, él transforma lo que estaba preparando la corona de España, que siempre fue un gran aliado de Castro, en definitiva, como un gran evento global del descubrimiento, lo transforma en una contrapolítica denunciando el genocidio, ¿no? Yo creo que de ahí viene mucho tema de la intrusión de la izquierda en estos temas. Yo estoy absolutamente de acuerdo con vos. Lo que yo no creo es que por las características de la Argentina, por el contexto histórico que hay en este momento, y por el nivel, a ver, por ejemplo, la primera gran marcha indigenista en América Latina se dio justamente por los fundamentos que vos señalás. Se dio en el año 92 y la encabezó Evo Morales, entre otros dirigentes. ¿Por qué en el 92? Bueno, por 2 razones. Una, porque en el 92 la Unión Soviética ya había dejado de existir formalmente en el año 92. Ya estaba Yeltsin. Necesitaban nuevas formas de conflicto, nuevos elementos. Y el segundo era que coincidía con 1992 y 1492 se daban los 500 años, ¿no? O sea, ahí y el tercer elemento es que se dio en Bolivia. Y ahí había caldo de cultivo, y hay caldo de cultivo como para hacer un conflicto que pueda prender en varios miles de movilizándose, y en toda una tradición que es propia a Bolivia. En nosotros me parece absolutamente rebuscado, pero yo creo que está a la izquierda, que los argumentos son los mismos que vos decís, que las pretensiones son las mismas que vos decís. Lo que yo no le puedo atribuir es potencialidad a ese conflicto. No le veo proyección. No me imagino 5.000 mapuches reclamando una segregación del territorio. No hay. No, bueno, te cuento. Yo, a eso voy. En su momento, cuando... No, pero se entiende perfectamente. Rodri, ¿me decís cuál es el intendente con el que yo hablé? Mira, nosotros hicimos la única entrevista que se hizo con un intendente de la zona, que es descendiente de tehuelches y mapuches, en las primeras horas calientes del tema Maldonado. Y ahí quedó claro, tema que lamentablemente los colegas de Capital nunca registraron, que las acciones que había ordenado el juez, que fueron la razón por la cual estaba Gendarmería ese día en la Ruta 40, si no es que los gendarmes esa mañana
se habían levantado con dolor de cabeza porque la noche anterior las mujeres de ellos los habían maltratado y decidieron ir a tomar unas copas para aliviar el malestar familiar, sino porque estaban cumpliendo una orden judicial. Y esa orden judicial era un pedido de varios intendentes, a la vez jefes de grupo, loncos como le dicen, de que se terminara el tema de los encapuchados y que se terminara el tema de los cortes de ruta porque los estaba perjudicando. Claro. Digo, yo tengo claro, y es lo que intento transmitir a esta audiencia, que no hay una carnadura sustantiva de carácter revolucionario capaz de intrusar un territorio para dominarlo. Eso está claro que no está. Ah, bueno, coincidimos plenamente. Sí. Mira, Oscar Currilel, el intendente del Maitén, fue muy claro, cualquiera lo puede buscar en Noticias y Protagonistas, muy claro cuando dijo todo lo que tenía que decir al respecto del rechazo a la RAM y demás. Lo que sí está claro, que a mí por lo menos me preocupa, es que todos los días sistemáticamente hay un intento de vincular a la familia Vaca Narvaja con todo esto. Yo ni los conozco, los Vaca Narvaja, además creo que Vaca Narvaja debería estar preso, como Firmenich y todos los demás. Pero la verdad que es curioso cómo esto se reitera, y además vos sabés que cierto grado de ficción suele tener un imperio mayor que la más austera de las verdades, ¿no? Es muy buena frase. Hay otro elemento también que de alguna manera se puede tratar de vincular, pero para mí es muy forzado, pero que lo vinculo políticamente con una similitud. Durante los últimos años nosotros hemos escuchado y leído que los montoneros eran maravillosos, que peleaban por los derechos humanos, cosa que no era así, o sea, una reescritura del pasado. Y también es un tema que hay que investigarlo, yo nunca me puse a estudiar en ese asunto. Hay una reescritura del pasado para tratar de atribuirles a los mal llamados pueblos originarios, que no son ni pueblos ni originarios, una mansedumbre y una suerte de coexistencia con el ecosistema, un indígena bueno, meditabundo, que fue usurpado bestialmente, brutalmente. Hay toda una reescritura del pasado que tampoco se puede sostener en un trabajo serio, lo que yo personalmente no lo he hecho, pero también nuevamente se juega con el pasado para justificar determinadas acciones. Sí, claro, tengo entendido además que los mapuches usurparon la tierra de los tehuelches, o sea, es una situación en donde, digamos, pero a mí me suena como que esto tiene mucho más que ver con aquellos famosos aprietes piqueteros en donde lo que buscaban era apretar al Estado para que precisamente a raíz de las extorsiones, del bandidaje, de los cortes de ruta, el Estado diga, bueno, ¿qué necesita? Bueno, yo quiero tierras, quiero una reparación histórica porque fuimos postergados, bueno, el Estado les dé. Para mí lo que están haciendo es tratar de conseguir un negocio extorsionando al Estado, que es de alguna manera lo que hacían los piqueteros en su época de oro. Por eso, para mí no es una revolución lo que están pretendiendo, así como que querían hacer la revolución efectivamente los montoneros y Guerrer. Lo que quieren hacer es una extorsión con argumentos históricos, con argumentos políticos, con argumentos ancestrales, una extorsión violenta para que el Estado les otorgue un modo de vida amable y gratuito, a expensas de los demás. O sea, yo a eso es que no le veo proyección, lo veo como un acto de tipo delincuencial que se agota ahí mismo, en una negociación política donde el Estado les dé unas tierras y unas dádivas mensuales por retribución histórica, que no creo que merezcan, pero eso es un tema aparte. Ahí para mí se agotaría el conflicto. Me hace acordar a las situaciones típicas de los piqueteros, que hacían piquete hasta que conseguían una dádiva circunstancial y ahí se frenaba el asunto. Yo lo veo, lo emparento mucho más con eso. Además, incluso son desarrapados, bastante pobres, indigentes, pobres intelectualmente, culturalmente y socialmente, cosa que no eran los montoneros, que eran familias, muchos descendientes de aristócratas, de familias acomodadas, educados en el Gran Buenos Aires, reclutados no en las villas miserias, sino eran cuadros reclutados en la UBA. Es decir, yo veo incluso hasta una diferencia de ese tenor, ¿no? Me parece más una banda asimilable a un piquete que a los fenómenos revolucionarios de los años 70. Nicolás, gracias, gracias por tu aporte. No, gracias a vos, un fuerte abrazo. Igualmente, bueno, quien escucharon a Nicolás Márquez.